Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presentan. En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, joven destacado en aguas extranjeras por sus dinámicas y avanzadas propuestas filosóficas. Salido del mismo centro de la República Dominicana, hoy día es un destacado maestro universitario, asesor, entre otras tantas cosas, impactando con sus conocimientos a futuras generaciones del país. Juan Peña, Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez. Dímelo, Juan. Pues todo bien. Bienvenido hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez. Qué placer recibirte. Muchas gracias. Para mí es un placer mayor todavía de estar. Para nosotros también. Juan, sabemos que eres de La Vega, pero ¿de dónde específicamente? De Constanza. De Constanza. Y a mí Sí. me encanta Constanza. Sí. ¿Cómo fue ese ambiente tuyo familiar? ¿De qué barrio en específico? ¿Cómo fue tu niñez? Yo nací en Constanza, ya como te decía, porque de allí, y estuve allí hasta los 13 años de edad. Hasta los 13. Hasta los 13 años. Yo, pues, viví en el barrio de los profesores, le dicen. Urbanización, profesores, los colegios. Y fue bien, estudiando todo el tiempo. Mis papás son profesores, entonces el ambiente que viví de mis primeros años de vida fue totalmente metido en... O sea, que tú siempre fuiste como así, como recatadito, tú no fuiste travieso, tú siempre estabas metido entre los libros, estudiando, involucrado con tus padres. Básicamente sí, y no tanto porque en principio lo quería y lo apreciaba, sino porque me invitaban a estar en esa disciplina. O sea, desde pequeño, pues ellos influían mucho porque uno estuviera siempre haciendo sus cosas de los estudios, sus tareas, aun cuando uno no quisiera y quisiera estar jugando, pero siempre fue así, siempre ellos, en el caso de mi mamá, que era profesora en el mismo colegio donde yo estudiaba, yo estaba doblemente vigilado. Wow, mucha presión. Doblemente vigilado. Y cuando me iba mal, porque entiendo que a alguien le debe ir mal en algún momento, no le iba mal a uno, pues era la primera en recibir las noticias de que me iba mal y me decía, hablamos en la casa. Hablamos en la casa. ¿Y cómo era esa relación con ustedes? ¿Tu mamá te daba pela? ¿Te ponía de castigo? ¿Cómo era también la relación con tu papá? ¿Tu papá era tan exigente como lo era tu mamá al estar ella en el colegio donde tú estudiabas? Fíjate, demasiado exigente, pienso yo. Y sobre todo conmigo. Yo soy el primogénito. Y quien me sigue nació 5 años después de yo existir. Entonces, ellos al tener el primogénito y el compromiso tan grande de que sea tan bueno, pues me exigían bastante. Entonces, yo pienso que sí, yo pienso que me exigían mucho y sobre todo ellos que le exigían a sus estudiantes que sean buenos, querían que uno fuera ejemplo también. ¿Tú no te arrepientes de nada, quizás en algún momento de tu niñez, de no haber hecho algo? Al tener tanta presión de ser ese niño perfecto, quizás que tus padres querían que tú fueras. Pues fíjate que no, porque yo me escapaba para hacer algunas de las cosas. Pues tú eras travieso, no me digas que no, que tú siempre yo estaba así. Pero siempre en cosas así como digamos que buenas, porque lo que pasaba conmigo es, ellos me exigían que yo cumpliera con lo que tenía que cumplir, y yo quería cumplir, pero también quería como hacer otro tipo de cosas. Yo me iba para la iglesia a hacer cosas que me gustaban que se hacían allí en la iglesia. Por ejemplo, el coro. Yo siempre estuve en el coro. Ah, ¿tú cantas? Yo no canto. Yo creo que entono un poco. ¿Entonas un poco? Un poco y porque me va bien con la guitarra y eso, entono, pero no tengo buena voz así como que para cantar bien. Lo reconozco. Pero en ese tiempo mi inclinación estaba por la batería. Entonces La batería. en vez de hacer las tareas cuando me indicaban que tenía que hacer la tarea, y cuando mi papá no estaba, yo me escapaba para la iglesia a tocar batería. ¿Le gustaba a tus padres que hicieras ese tipo de...? A ellos les gustaba que yo siempre estuviera en la iglesia, pero en el momento que tocaba. En el momento que Y uno, de muchacho, no asume tanto el tema de la disciplina, no es tan disciplinado, no es tan formado en términos de disciplina, y a veces no liga una cosa con la otra. Y le escuchaba yo decir a alguien que yo admiro bastante, que en principio el estudiar, aunque es bueno, uno no lo reconoce como tan bueno. Entonces, no es verdad que a uno le guste estudiar. Y sin embargo, todo lo que estudiaste en tu vida, siendo tan joven. Ya luego sí, porque es que en ese momento yo no era tan consciente de la importancia, naturalmente la poca experiencia
no me hacía estar consciente de la importancia de estudiar. La inmadurez también. Exactamente. Entonces, quería ligar los momentos de hacer la tarea con otras cosas, la distracción también. Uno de muchachos, pasa que uno está haciendo la tarea y de repente uno ve una bola que está a la esquina, el esquina no quiere coger para donde está la bola que seguir con los cuadernos. Entonces, yo me veía muy tentado a que cuando mis padres no estaban en la casa por la tarde y la iglesia no me quedaba tan lejos, a irme para la iglesia en el tiempo en el que ellos estaban fuera y luego llegar antes que ellos para que ellos me encontraran encima de los cuadernos cuando yo solo estaba toda la tarde haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. Sí, yo creo que recordando eso fue una infancia muy buena. Muy buena. Muy buena. También, y todo eso que hicieron tus padres al final valió la pena. Sí, claro. Yo pienso que sí, sobre todo porque nunca se cansaron de provocar que yo conectara con la conciencia, de tomar conciencia de lo importante que es estudiar y de la preparación. O sea, el conocimiento no pesa. No. De verdad. Y no o sea, tú no terminas de conocer. No, exactamente. No pero es increíble como cuando uno logra identificar la importancia de eso, ¿no? De lo bueno que es estar capacitado, de intentar ser competente. Y claro, en ese momento uno no sabía que era la línea por donde lo estaban. Para definirse. Juan, yéndonos por esa misma línea, tú jugabas mucho, tocabas instrumentos, ibas a la iglesia. ¿Tú no eras enamorado cuando chiquito? Si tú supieras que no. ¿Tú no eras enamorado No, chiquito? O sea, que tú desde chiquito tú estabas como más o menos definido a lo que tú más o menos querías, porque obviamente en un principio te inclinaste por la vida de sacerdotal. Sí, definitivamente, porque ya te digo, yo me fui justamente a los 13 años de Constanza porque entré al seminario. Entonces, en esos primeros 13 años de vida estaba la influencia de la familia, los principios primordiales que la familia quiere inculcar en sus hijos para que, como la base, ¿no? Entonces ellos concentrados en dármela y yo enfocado en recibirla, o yo enfocándome en yo recibirla, y luego ya las inclinaciones mías, que siempre, como te decía, estaba en la iglesia. En la iglesia teníamos donde jugar y donde practicar arte, como el caso del coro. Entonces eso me hizo conectar con la inquietud vocacional, con querer ser sacerdote. Entonces no me dio tiempo como enamorarme, de fijarme en una muchachita. Me fijaba en las muchachitas porque me gustaban, claro que sí. Tú tenías que ver porque tú no eras ciego. Sí, no me gustaban, pero como que no concentraba mi atención. Me concentraba mi atención el deseo de conocer el seminario y de ver qué pasa, ver. ¿Tú entiendes que con eso se nace o eso es una cosa que se va desarrollando por los mismos valores? Y si de alguna manera esa presión que te generaban tus padres influyó en esa decisión. Sí, no, yo creo que el entorno juega un papel fundamental. De hecho, ahora esa pregunta me hace recordar uno de los primeros temas que se ve en una asignatura que me toca dar en la universidad, y es la influencia del entorno, la casa, la cultura, en las decisiones que futuramente tú puedas tomar. Entonces yo creo que en mi caso y por mi experiencia, el entorno influye para que, de acuerdo a los principios que te van infundiendo, tú vayas como definiendo qué quieres hacer, qué oficio quieres desarrollar. Y yo creo que en mi caso fue los principios cristianos que me enseñaron en la casa, no tanto mi mamá, sino mi abuela también, el querer que te forme, no solamente académicamente, sino en principio cristiano, yendo a la catequesis. Eso me fue despertando el interés por esto que me iba gustando, como que le encontraba como que me gustaba, que me parecía interesante. ¿No tuviste una tentacioncita? Tú sabes que siempre las personas que se ven involucradas en esto tienden a iniciar este proceso, pero luego entonces, ¿qué pasó contigo? Tú decides tomar también otro camino. Sí, realmente yo salí del seminario por otras circunstancias, desvinculada de aquello de que apareció una muchachita que le pasó por el frente. Un hombre tan buen mozo, moreno, así. Gracias por tu valoración, pero no encontré de verdad. Esa muchachita, así, yo, Dios mío, un hombre tan buen mozo, elegante, preparado. Imagino que haciendo su cocota contigo y sí. Tú muy enfocado en lo tuyo. Pues no, en principio yo estaba, si tú me ves cuando yo entré al seminario, tú no creo que vayas a decir lo que... No. Porque no estaba yo creo que tan bañado como estoy ahora.
Sí, sí, no, no. Pero no, yo creo que el mismo hecho de estar bien concentrado en eso de lo que quería en principio, pues no me hacía mirar mucho para los lados. Ahora, inclusive, lo que me hizo salir de esa decisión en principio yo tomé de querer ser sacerdote fue otras cosas, fue el conocer el sacrificio que implicaba ser sacerdote, las cosas que me movían luego, ¿no? O sea, Y quizás tú que podrías ayudar más directamente desde otra posición o no necesariamente desde esa. sí, Sumar lo que más. pasó conmigo fue, te lo digo definitivamente, yo me mandaron a trabajar, el proceso de formación, me mandaron a trabajar un año de experiencia y en ese año de experiencia me tocaba vivir como un sacerdote. Había algunas cosas que yo dije, caramba, yo creo que quizás no tenga la suficiente capacidad en este momento para tomar una decisión tan sacrificada como aquello de, aunque no parezca, yo soy muy extrovertido. Y la cultura en la cual está sometido un sacerdote en los países latinoamericanos es más conectado a ser introvertido más que extrovertido, que salir, entonces a mí me gusta mucho Tú no eso. puedes estar tranquilo. Y yo pienso que dentro del marco Tienes que siempre estar en algo. dentro del marco de lo bondadoso, siempre que se pueda, yo siempre tengo que estar, sobre todo, sí, haciendo algo, visitando gente y a veces uno... Y a pesar de que saliste del seminario, que tomaste otro camino, seguiste involucrado porque actualmente trabajas directamente como un señor Camilo. Yo creo que esa ¿Cómo necesidad. ha sido esa experiencia de trabajar con una eminencia como nuestro Monseñor? Hay un privilegio. Yo creo que eso es lo que me ha mantenido en el camino de la bondad. Porque, sí, no, porque ya en el seminario tú tienes una disciplina y de alguna manera tú cumples con ella. O sea, estás metido en cuatro paredes, no tienes esa libertad de después de terminar tus compromisos del día, qué decidir hacer, si salir a compartir con los amigos o hacer cualquier otra cosa. Entonces yo creo que esto me ha servido bastante. El compartir con el obispo y trabajar de cerca con el obispo me ha mantenido como en el marco de los principios, de no alocarme, de no aceptar cualquier tipo de invitación que uno reciba, de que vamos, no importa, y venga. Por ejemplo, ¿qué tú le llamas, por ejemplo, invitaciones? Cuando a ti te invitan, por ejemplo, vámonos a hacer un coro, vámonos a... Sí, sobre todo esos coros que a veces no tienen fecha inician, pero no saben cuándo van a terminar. Entonces, uno, con el espíritu de la juventud, no quiere que las cosas acaben, si de repente se siente cómodo. Entonces, imagínate, a veces hay coros que inician temprano en la noche y no se sabe a qué hora terminan. Que sin embargo vi en uno de los artículos que se escribió de ti que tú sacrificaste ese tipo de coros, el no compartir quizás con tus amigos por estar enfocado ya más directamente a tu meta en cuanto a los estudios y todo lo que tiene que ver con tu carrera. Se lo agradezco como señor Camilo eso. Hay que concentrarse y hay que sacrificarse. Enfocarse. Si a usted le gustan muchas cosas, tiene que priorizar. Y eso lo escuchaba, no me lo dijo a mí, se lo dice al grupo de jóvenes que trabajan con él. Usted quiere algo, priorice. Y si le gustan varias, vaya a ver cuál es el momento oportuno para disfrutar de una y para disfrutar de otra. Entonces yo recibí muchas invitaciones de muchos amigos. De verdad, cosas sanas, vamos a reunirnos, qué sé yo, porque tú sabías que es viernes para el sábado, yo no trabajo los sábados, yo sí, yo tenía que seguir estudiando, entonces yo sabía que si iba, no iba a pasar nada negativo, sino que te lo iba a disfrutar bastante, no iba a tener fecha de hora de terminar el disfrute y esas cosas, entonces al otro día yo tenía que levantarme temprano, entonces yo quiero ir, pero tengo que levantarme temprano, lamentablemente voy a tener que dejar de ir para concentrarme en esto, que es lo que necesito. ¿Qué invitas? La lectura, y limito y no creo que lo hago bien. No creo que no lo hago bien como lo hace él. O sea, yo es una persona que te lee un libro en una noche y yo quiero alcanzar esa capacidad de leer un libro, no importa lo grande que sea, en una noche. O sea, ese hábito de lectura lo he seguido, él lo ha infundido naturalmente y eso es algo que yo le caigo atrás. Sí. Tú hablamos ahorita de la cantidad de títulos que posees, que eso es una gran ventaja, con lo enfocado que eres con tus estudios, que también en ese aspecto se lo debes a Monseñor. Pero sería interesante ver un muchacho tan joven, con muchísimas cualidades, viajando por diferentes partes del mundo,
tratando de alimentar y de sumar a su carrera profesional. O sea, además del enfoque, ¿cómo es que te has marcado de cierto aspecto? ¿Y qué ventaja tú entiendes que tú puedes tener sobre los demás con toda esta experiencia? Yo creo que básicamente, bueno, como tú sabrás también, yo trabajo en la universidad dando clases y yo creo que ha sido maravilloso el tener esta experiencia así como que diversa, no solamente prepararme académicamente, sino tener la oportunidad de estar en diferentes partes del mundo, porque me permite tener una visión holística de la realidad, del contexto, del entorno y poder alcanzar a tener ciertos niveles de propiedad para referirnos a diferentes temas. O sea, al conocer diferentes culturas, también eso le permite a uno tener una visión un poco más abarcadora de cómo funciona el mundo, cómo funciona la humanidad, cómo funcionan los diferentes contextos sociales. Yo creo que eso ha sido fundamental y lo agradezco bastante. Y algo también que lo agradezco a la iglesia, porque lo que me ha permitido estar en diferentes partes del mundo es justamente el trabajar con la iglesia. Algo que no lo busqué, sino que se dio de manera espontánea. Y entonces, cada vez que estoy en un lugar diferente, es maravilloso cómo uno conecta con esa cultura, cómo piensan esa gente de allí. Inclusive cuando tú estás en un lugar que tienes la oportunidad de conocerlo por los libros, por estar frente al lugar que tú conociste por los libros, eso te da una satisfacción y una propiedad enorme para hablar sobre eso, para decir, no solamente lo vi y lo leí a través de una imagen de un libro, sino que estuve frente a ellos y estuve con gente que viven allí y te pueden contar con más detalle lo que a veces los libros no te pueden contar, por lo limitado que sea o por qué sé yo, pero es interesante. Sí, claro que sí. Mi papá, que es profesor también, dice, es un privilegio tener la oportunidad de viajar, porque cada vez que viajas no solo tienes la oportunidad de leerte en poco tiempo varios libros. Claro, porque es que un conocimiento, como te digo, es holístico, tu visión es holística. O sea, no solamente conoces un campo del saber a través de un libro, sino que estás frente al contexto de manera diversa, te puedes conocer cómo funciona económicamente ese entorno social, pero también cómo piensa, cuál es la cultura que asume. Por ejemplo, yo recuerdo ahora estar en Rusia. Por ejemplo, Rusia, yo cuando fui a Rusia, por ponerte un ejemplo, la diversidad cultural religiosa que tiene Rusia, ortodoxa y católica, yo eso no lo he vivido nunca en ningún lugar. Y me llamó muchísimo la atención el respeto que tienen el uno del otro, o sea, los ortodoxos frente a los católicos. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y me hizo conectar con el entendimiento, o sea, más fácil de esta cultura que promueve la iglesia, que es la cultura ecuménica. Ahí yo entendí lo que significa el ecumenismo. Había leído muchísimo sobre el ecumenismo, pero entender cómo se vive y cómo se practica el ecumenismo en una cultura, yo dije, caramba, yo no pude haberlo entendido mejor, a pesar de haber leído tanto en el seminario sobre el ecumenismo. Estoy con la familia y trato de seguir concentrado en el proyecto en el que, bueno, yo aprendí algo en el seminario y es hacer un proyecto de vida. Ese proyecto de vida, en la medida que vas logrando cosas, pues se va modificando. O sea, logras un propósito, entra un propósito nuevo. Entonces yo trato de mantener actualizado el proyecto de vida para no desnortarme. Porque es que es bastante fácil yo como que desconcentrarme si no tengo los propósitos fijos, lo que tengo que hacer, lo que terminé de hacer hoy y lo que tengo que hacer para mañana. Si no tengo como eso bien diseñado, ese cronograma de trabajo, fácilmente. Entonces yo estoy entre trabajo y entre los pendientes prioritarios, visitar la familia, estar con la familia y atender los trabajos que me gustan, además de aquellos que me generan ingresos, como el caso de la televisión. La televisión no me genera ningún tipo de ingreso y es como un espacio de diversión que yo lo sustituyo por ir frecuentemente a una discoteca. Excelente. Entonces, ¿por qué la docencia? ¿Por qué te enfocas en la docencia? Y porque sabemos que tus padres también de cierta manera, yo entiendo que ingenieros, porque han sido maestros. Definitivamente. Luego de que sales de tomar esta decisión, entonces te preparas y luego entonces te enfocas en esta parte. Definitivamente, yo al final, sí, yo creo que fui el único. Mis otros hermanos
no se inclinaron por la docencia. Fui el único y naturalmente la influencia de ellos fue la influencia de papá y mamá y de el actual rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que ahora es el obispo electo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Él fue mi profesor en el primer año de la universidad y él a todos sus alumnos, nos dijo, y lo recuerdo y se lo recordé en una entrevista que le hicimos, nos dijo, desde temprana edad, identifiquen qué es lo que les gusta. Hagan un ejercicio profundo en identificar qué es lo que les gusta. Y a mí siempre como que me ha llamado la atención, yo siempre quería ser como mi papá, que es profesor de filosofía. Y entonces yo dije, cocho, pues a mí me gusta esto, pero que no quiero ser profesor de una escuela, yo quiero ser profesor de la universidad. Y yo solo comenté al padre en ese tiempo, y me dijo, si te gusta, prepárate para ello, y los formadores tuyos identificarán cuál es tu inclinación, y ellos lo van a identificar, y al identificarlo te van a guiar por donde tú quieres, si es bueno. Y mira que así fue. Entonces, al primero tener la influencia de papá y mamá, tener la orientación del padre, de Monseñor Alfredo de la Cruz, pues me incliné por ahí, trabajé para ello. Cada vez que terminaba un estudio, pues lo hacía pensando en que quería conectar con la docencia universitaria, y al momento de tener mi primer trabajo fue en la universidad. ¿Y en serio tú no tienes una jevita? ¿Qué pregunta, señores? ¿Qué pregunta? ¿Y si tú tienes una jevita? Yo creo que la pregunta pudiera ser, ¿he tenido una jevita? ¿Has tenido una jevita? Sí. He tenido una relación, sí, bastante, de hecho, salí de una relación bastante larga. Hace unos 2 años, con quien pensaba que me iba a casar. Y gracias a Dios, pues logramos hacer un proceso de discernimiento y cada quien agarrar su camino. Y sí, ahora estamos conociéndonos con otra, después de 2 años. Te hago esa historia sobre todo para poder decirle a aquellos que hace mucho tiempo no me conocen junto a alguien, que ya no es con fulana, es con otra fulana.